Bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar hoy el módulo de anatomía, fisio y embrio con 4 charlas. Así que bueno, es un placer presentar a un amigo de la casa, el doctor Guido Bregliano. Guido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias Fabio por la introducción, por la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, como dijo Fabio, vamos a dar la parte que me toca a mí, que es de anatomía, fisiología y embriología del cristalino. Bueno, primero vamos a describir y a definir el cristalino. El cristalino es una estructura transparente, avascular y biconvexa. Está localizada entre el diafragma irido pupilar y el vector está en contacto con la porción pupilar del iris. La cara posterior en una depresión de la superficie anterior del vitrio o la hiagloides anterior del vitrio. Y los bordes están lateralmente relacionados con las ónulas. Las ónulas son fibras onulares que sostienen el cristalino en su posición efectiva, que van desde la cara de la cápsula anterior y posterior del cristalino hacia los procesos ciliares del cuerpo ciliar. El cristalino tiene un diámetro en el adulto de 9 milímetros. Tiene una curvatura anterior de 9 milímetros de radio y una curvatura posterior de 5 milímetros de radio. Su peso es 255 microgramos. Y como bien dijimos, está soportado por las ónulas, cuyas fibras se extienden desde la pars plana y pars plicata del cuerpo ciliar hasta la cápsula de cristalino, desde 1,5 milímetros anterior a 1,5 milímetros posterior al ecuador del cristalino. Entonces, estas son las fibras sonulares que sostienen el cristalino en su lugar, desde la pars plana y la pars plicata del cuerpo ciliar. Vamos a hablar un poquito de la histología, cómo está compuesto histológicamente el cristalino. Lo primero que tenemos es la cápsula anterior del cristalino. Después de la cápsula anterior va a venir el epitelio del cristalino, que es el que vemos acá, con esta tinción. Después tenemos la corteza anterior del cristalino. Después tenemos el núcleo cristalino. Después tenemos la corteza posterior del cristalino. Y por último vamos a tener la cápsula posterior del cristalino. Las cápsulas son membranas basales y elásticas de colágeno tipo 4. Lo que tenemos que saber es que la cápsula anterior es 14 micras más gruesa que la cápsula posterior, que mide 4 micras. O sea, la cápsula anterior mide 14 micras y la cápsula posterior, mucho más fina, mide 4 micras. Eso tenerlo en cuenta también en la anatomía y la histología cuando operamos un cristalino, ¿no? Una catarata, sepamos que la cápsula posterior es un tejido muy, muy fino y elástico y que mide 4 micras. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cristalino, la fisiología? La primera es mantener su transparencia, de ahí la palabra cristalino. La segunda es refractar la luz hacia la mácula, hacia la fobia. Y la tercera es proporcionar acomodación. Sin acomodación, el cristalino es una lente intraocular que nos da unas 15 a 20 dioptrías en el sistema óptico. Es la segunda lente con mayor poder dióptrico del ojo, del sistema óptico del ojo. Vamos a hablar un poco de la bioquímica y de la fisiología del cristalino. Tenemos el epitelio del cristalino, que como vimos es lo que viene después de la cápsula anterior del cristalino. Es una monocapa de células epiteliales metabólicamente activas encargadas de satisfacer la demanda energética del cristalino. El epitelio del cristalino es el que produce el ATP, la energía del cristalino. Las células epiteliales presentan mitosis a nivel de la zona germinativa. Estas células epiteliales recién formadas migran hacia el ecuador y se diferencian hacia fibras lenticulares. Las fibras lenticulares son las células del cristalino. Entonces, este cambio morfológico se va a acompañar de la pérdida de todas sus organelas. La pérdida de estas va a ofrecer las ventajas ópticas y cristalinas, porque la luz que atraviesa el cristalino deja de ser absorbida por esas estructuras y entonces nos permite la transparencia del mismo. Sin embargo, como estas fibras lenticulares carecen de estas funciones metabólicas que cumplían dichas organelas, a partir de este momento van a depender por completo de la glucólisis anaeróbica para la producción energética. Vamos a hablar un poquito de estas proteínas lenticulares, ¿no? Las proteínas lenticulares o fibras lenticulares se clasifican en hidrosolubles y no hidrosolubles. En un 80% normalmente de un cristalino transparente son hidrosolubles. Tenemos las primeras, compuestas por las cristalinas alfa, donde su función dentro de las fibras lenticulares es evitar
la desnaturalización completa de las fibras y la insolubilización de las otras cristalinas. Después tenemos las cristalinas beta-gamma, que componen dentro de las hidrosolubles, y después tenemos el grupo de las no solubles, no hidrosolubles, que conforman un 20% de las fibras lenticulares. Primero tenemos las solubles en urea, que son proteínas citoesqueléticas que tienen un armazón estructural que le dan a las fibras del colágeno. Segundo, tenemos las no solubles en urea, que son proteínas de membrana, son acuoporinas que nos permiten los canales de agua para el pasaje de solutos. Y bueno, también lo que tenemos que saber, además de cuál es la composición del cristalino, el cristalino está compuesto un 33% por estas proteínas lenticulares y un 66% por agua. Entonces, el cristalino, 33% por proteínas lenticulares, hidrosolubles y no hidrosolubles, y un 66% compuesto por agua. Con el envejecimiento se produce una transformación de proteínas hidrosolubles en proteínas no hidrosolubles que dispersan la luz, aumentando de este modo la opacidad del cristalino. Este es un proceso natural de la maduración de la fibra de cristalino que cuando sucede en exceso da lugar a la formación de la catarata, como vemos acá en este gráfico. Cuando con el tiempo empiezan a envejecer estas fibras, pasamos de mayor composición de hidrosolubles a mayor composición de no hidrosolubles. Esto nos va a dar una pérdida y una dispersión de la luz, una pérdida de la transparencia, y se va a conformar lo que es la catarata, biometabólicamente. Como vemos acá en este gráfico acá a la derecha, que es una catarata brunescente, en las cataratas brunescentes vamos a encontrar hasta un 90% de proteínas no hidrosolubles y un 10% de proteínas hidrosolubles. Fíjense cómo acá se invierte la proporción, ¿no? En las cataratas ya avanzadas. Vamos a hablar un poquito del metabolismo del cristalino, el metabolismo lenticular. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es preservar la transparencia del cristalino. La producción energética del cristalino depende del metabolismo de la glucosa. La glucosa llega al cristalino desde el humor acuoso a través de la difusión simple y facilitada, y tenemos distintas vías del metabolismo lenticular. La primera es la glucólisis anaeróbica, donde se metaboliza el 78% de la glucosa. Es la más activa de las vías y proporciona casi todo el ATP necesario para el metabolismo del cristalino. La segunda es la vía de las pentosas, o las vías de la monofosfato hexosa. Esta metaboliza el 5% de la glucosa. Es la menos activa de todas las vías. Y por último tenemos la vía del sorbitol, que es la vía alternativa donde se metaboliza también un 5% de la glucosa. Sin embargo, cuando la glucosa aumenta en el cristalino, como sucede por ahí en los diabéticos o en la hiperglucemia, se activa mucho más esta vía alternativa del sorbitol que la de la glucólisis anaeróbica, que normalmente está mucho más activa. Entonces, lo que se produce es la glucólisis anaeróbica, el sorbitol se va a metabolizar hacia la fructosa y ambos se van a acumular en el cristalino, incrementando la presión osmótica del cristalino, atrayendo el agua hacia él y generando como resultado una tumefacción de sus fibras lenticulares, una desestructurización citoesquelética del cristalino y la opacificación del cristalino. Por eso los pacientes diabéticos tienen una formación de la catarata un poco más precoz, de manera más prematura que un cristalino normal, justamente porque se activa esta vía del sorbitol y se produce esta intumescencia por esta absorción osmótica en la vía del sorbitol con la hiperglucemia que genera el cristalino, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poco el esquema de la bioquímica del que se produce en el metabolismo lenticular. Fíjense cómo la mayor parte de la glucosa transportada de cristalino se fosforila a glucosa 6-fosfato por la enzima exoquinasa. Una vez formada la glucosa 6-fosfato, sigue una de las dos vías metabólicas. Puede ser la glucólisis anaeróbica en un 78% de los casos, o puede ser también, si no, la vía del sorbitol o la vía del monofosfato hexosa. Lo que podemos ver acá también es que la aldosa reductasa es la enzima clave para la otra vía del sorbitol, ¿no? Que acordémonos, se activaba mucho más en los pacientes con hiperglucemia o diabetes. Vamos a ver un poquito de fisiología de cristalino. La fisiología fundamentalmente lo que hace es controlar el equilibrio hidroelectrolítico del cristalino, que es determinante para su transparencia. La perturbación de la hidratación celular puede llevarnos de inmediato a la opacificación y a la catarata. Las células epiteliales del ecuador del cristalino continúan dividiéndose y generando fibras lenticulares para el crecimiento del cristalino.
Además, utilizan oxígeno y glucosa para el transporte activo de electrolitos. No tiene agua en su interior y tiene más potasio y aminoácidos que el medio que lo circunda, que el medio que lo circunda, que es el humor acuoso y el humor vítreo. A la inversa, posee menos sodio, menos cloro y menos agua, menos líquido que el medio que lo circunda, ¿no? Que el humor acuoso y que el humor vítreo. Este equilibrio catiónico entre el interior y el exterior del cristalino es el resultado de la permeabilidad de las membranas celulares y de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa que está situada dentro de las membranas del epitelio del cristalino, que está en la cara anterior del cristalino, y de cada fibra lenticular. Estas bombas actúan e impulsan el sodio hacia el exterior e introducen el potasio hacia el interior. Al expulsar el sodio hacia el exterior, generan también una disminución del contenido del agua dentro del cristalino porque se llevan al agua junto con el sodio fuera de las fibras lenticulares del interior del cristalino. Como vemos, el transporte activo de aminoácidos ocurre en el epitelio lenticular a través de un medio que depende del gradiente de sodio generado por esta bomba sodio-potasio ATPasa, o sea que los aminoácidos por esta bomba sodio-potasio ATPasa también ingresan al interior del cristalino por un mecanismo activo. Y tenemos los mecanismos de difusión activa de solutos se sitúan en la parte anterior del cristalino, mientras que la difusión pasiva de los solutos se sitúan en la parte posterior del cristalino. Los solutos se difunden por difusión pasiva en la cara anterior y en la cara posterior también es a través de la cual dejan el cristalino. Y los productos de desecho metabólico del cristalino abandonan el mismo a través de la difusión simple. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de el tercer factor de las funciones del cristalino, que es la acomodación. La acomodación es el mecanismo por el cual el ojo cambia el foco de las imágenes remotas hacia otras cercanas. Entonces, ¿cómo sucede esta acomodación? Se produce la contracción del músculo ciliar. Esto va a relajar la tensión de las fibras sonulares. Esto nos va a generar un aumento del espesor axial del diámetro antero-posterior del cristalino, lo cual lo va a tornar más esférico y esto le va a dar un mayor poder dióptrico al cristalino que nos va a permitir este poder de enfoque de acomodación. La amplitud de acomodación en los adolescentes generalmente va de 12 a 16 dioptrías, mientras que en los adultos a partir de los 40 años que empieza la presbicia, esta amplitud de acomodación disminuye de 4 a 8 y en los adultos mayores a 50 años ya empieza a tener una disminución a 2 dioptrías por lo general. Entonces acá vemos un esquema, fíjense cómo vimos el cristalino, cómo está a través de las fibras sonulares, cómo está conectado con el cuerpo ciliar, lo cual a través de la relajación y contracción de estas fibras sonulares nos genera una acomodación y desacomodación de cristalino. Y bueno, esto está mediado por las fibras parasimpáticas del tercer par craneal, la acomodación. Por eso los parasimpáticos miméticos, como puede ser la pilocarpina, van a inducir la acomodación, mientras que los parasimpáticos líticos, como la atropina o el ciclo pentolato, van a bloquear la acomodación. Por eso hoy está un poco de moda algunos estudios de fase 3 en Estados Unidos, donde se utilizan parasimpáticos miméticos. ¿Para qué? Para estimular esta acomodación y para con gotas generar una corrección farmacológica de la presbicia mediante esta acción parasimpático-mimética que induce la acomodación para el enfoque de cerca. Acá vamos a ver un video donde Daniel Goldberg now fíjense, proposes his theory vamos a of ver el reciprocal volumen. zonular action. Entonces, fíjense acá. Acá tenemos un cristalino que no está acomodado. Y acá tenemos un cristalino que está acomodado. Entonces, fíjense cómo la contracción del músculo ciliar va a generar que se relajen la tensión de estas fibras sonulares y esta relajación de la tensión de las fibras sonulares va a generar que aumente el diámetro antero-posterior del cristalino, lo cual va a generar un mayor poder dióptrico del cristalino, lo cual nos va a permitir una acomodación para el enfoque de cerca. Y fíjense cómo el cristalino que no está acomodado, hay una relajación del músculo ciliar, del cuerpo ciliar, las fibras sonulares están tensas y no se produce este abombamiento del diámetro anteposterior del cristalino. Acá lo vamos a ver un poco dinámicamente. Fíjense ahora la acomodación, contracción, se relajan las tensiones de fibras sonulares, se aumenta el diámetro posterior del cristalino, se eleva el poder dióptrico del cristalino y acomoda. Y cuando no acomoda,
se relajan esas fibras de tensión zonulares del cristalino, ¿no? De las zónulas. Este es el mecanismo de acomodación. Y acá también te muestran cómo las fibras zonulares posteriores, que van desde la pars plicata, desde el cuerpo ciliar hacia la pars plana y pars plicata, cómo también generan cierta tensión en la acomodación. Entonces, tengamos cuidado también cuando utilizamos estos parasimpáticos miméticos como la pilocarpina. Si nosotros abusamos de esa farmacología, de ese medicamento, a veces está descrito en la literatura, en las referencias bibliográficas, que puede también causar tracciones vitreoretinales por esta tensión que se genera en la pars plana y en la base de la base vítrea de la retina, donde pues, se puede generar un desgarro retinal por esta inducción de la acomodación excesiva farmacológica, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta también. Entonces, la presbicia es la desaparición de la acomodación debido al envejecimiento. Tenemos la teoría de von Helmholtz, donde se produce un envejecimiento del cristalino. Esto va a generar un cristalino duro y esclerótico, lo cual va a generar una resistencia a su cambio de forma y su curvatura, y nos va a imposibilitar el enfoque de cerca, porque este cristalino duro y esclerótico no va a permitir que se genere este mecanismo de acomodación. Entonces, como vemos acá, en la presbicia se produce una pérdida de la amplitud de la acomodación hasta el punto de requerir ayudas refractivas para el enfoque de cerca. ¿eh? Nosotros al no acomodar este desenfoque, que habitualmente uno lo acomoda con la acomodación, lo va a tener que hacer con una lente correctora positiva, un poder dióptrico positivo que corrija esta falta de acomodación que tenemos en la presbicia. Bueno, aberraciones, un poco tocar el tema de las aberraciones. Las aberraciones, saber que la aberración esférica de la córnea es de más 0,27 micras y el cristalino generalmente la compensa induciendo una aberración de 0,20 micras que neutraliza esta aberración esférica corneal de la córnea. Las aberraciones esféricas lo que nosotros tenemos que saber es que reducen el contraste de la imagen retinal, afectando la calidad visual del paciente, especialmente en las condiciones mesópicas. Entonces, cuando se desarrolla la catarata, la aberración esférica del cristalino, que es negativa, habitualmente vira de negativa a positiva, potenciando esta aberración de alto orden y empeorando la capacidad visual, porque ya no se neutraliza la aberración esférica de la córnea porque ya tenemos una aberración esférica positiva por la catarata. Entonces, un poco basado en estos conceptos, lo que tenemos que saber es que la mayoría de las lentes intraoculares han sido diseñadas con una aberración esférica negativa, generando lo más símil y lo más parecido a un cristalino transparente joven, para generar esta neutralidad con la aberración esférica corneal que tiene la córnea por lo general, ¿no? En un cristalino joven que compensa esta aberración esférica de la córnea. Esto obviamente se da en córneas vírgenes que no han tenido tratamientos refractivos con cirugía Excimer, ¿no? Un poco para hablar de la embriología de cristalino, vamos a tocar un poco, muy por arriba, la embriología de cristalino, de algunas cosas, algunos conceptos básicos que tenemos que conocer. La vesícula óptica se forma a partir del diencéfalo, a partir del día 25 de gestación. Esta vesícula óptica contacta con el ectodermo superficial y forma la placoda cristaliniana. Esta vesícula óptica con la placoda óptica se invaginan y dan lugar a la copa óptica y a la vesícula cristaliniana en la tercera y cuarta semana de gestación. Y bueno, las células de la cara posterior se elongan y forman las fibras lenticulares o células de cristalino primarias y también forman el núcleo lenticular embrionario. La copa óptica crece y forma el cuerpo ciliar, forma el iris y a partir del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar se forman las fibras zonulares que vimos en la anatomía y la fisiología del cristalino. Eso es la embriogénesis del cristalino. Vamos a hablar un poquito de las malformaciones congénitas también relacionadas con la embriología de cristalino. Tenemos la faquia congénita, tenemos el lentiglobo, el lenticomo, tenemos también el coloboma de cristalino y tenemos la ectopia lentis o subluxación del cristalino. Entonces, la faquia congénita lo que tenemos que saber es que cuando es primaria es cuando no se forma esta placoda cristaliniana en la embriogénesis a partir del ectodermo. Cuando es secundaria es por una absorción espontánea de cristalino en el desarrollo y está asociada también con otras malformaciones oculares. La segunda patología congénita en la embriogénesis es el lenticono o el lentiglobo. El lenticono es una deformación cónica de la superficie anterior o posterior del cristalino. Frecuentemente la vemos más a nivel posterior. Es unilateral y es de etiología axil. Y lo que tenemos que saber es la relación del lenticono anterior. Habitualmente se relaciona con los síndromes congénitos de Alport
y frecuentemente es bilateral, mientras que el lentiglobo es una deformación esférica de la superficie lenticular. Acá vemos una foto, fíjense el lenticono posterior, como en este corte de la cara posterior del cristalino se ve esta forma cónica a nivel de la cápsula posterior del cristalino. Y acá tenemos un lenticono anterior. Fíjense en el corte que trazamos acá en la biomicroscopía a nivel anterior, cómo se forma esta deformación cónica a nivel del cristalino anterior. ¿Qué es el coloboma de cristalino? Es una herencia, una patología congénita de herencia autosómica dominante o recesiva. Se da por una falla en la embriogénesis a nivel del orificio en el ecuador del tejido cristalino. Son típicamente inferonasales. Los primarios se da por un defecto en forma de cuña aislados y los secundarios por un defecto en cuña asociado a otros colobomas que pueden ser del cuerpo ciliar o sonulares. Fíjense acá la falta del desarrollo del cristalino inferonasal. Esto es un coloboma de cristalino. Y por último, la subluxación del cristalino, la ectopía lentis congénita. La subluxación del cristalino habitualmente cuando es secundaria puede ser por traumatismos, lo más frecuente en jóvenes o por pseudofaleción, pero tenemos patologías que nos producen una subluxación del cristalino o una ectopía lentis a nivel congénita. Y acá tenemos los diferentes diagnósticos diferenciales de la subluxación del cristalino. Subluxación es cuando se desplaza el cristalino, cuando el cristalino está desplazado de su posición efectiva. Y bueno, tenemos las distintas enfermedades como la homocistinuria, el síndrome de Marfan, el síndrome de Well-Marquesani. Son etiopatogenias que son congénitas. Generalmente la que habitualmente más vemos es la del síndrome de Marfan, donde habitualmente vemos un desplazamiento superotemporal del cristalino con células intactas. Está asociado también a desprendimiento de retina en un 9% de los casos y a córneas planas. Y tiene también asociado a manifestaciones sistémicas como patologías a nivel coronarias de la aorta. Generalmente tienen aracnodactilia estos pacientes, hernias inguinales, neumotórax y algunas patologías asociadas. Después tenemos la homocistinuria, que es una enfermedad del metabolismo de la metionina. Generalmente es por un déficit vitamínico de la enzima cristoniniana sintasa. El tratamiento es dietético. Y acá la subluxación del cristalino la vamos a ver a nivel inferior. Un tercio de estos pacientes evoluciona a la luxación completa. La luxación incompleta es cuando se luxa completamente y puede caer a la cavidad vítrea. Está asociado a miopía, desprendimiento de retina, a glaucomas secundarios y también a enfermedades sistémicas como trombosis de venas, de arterias, osteoporosis y retraso mental. Y por último, el síndrome de Well-Marquesani es una enfermedad rara, es mayormente autosómica dominante. Tenemos un 100% de desplazamiento del cristalino anteroinferior. Está asociada a microesferofaquias, generalmente son ojos más chiquitos en cuanto a su cristalino, a su córnea, también nos genera una miopía lenticular, tienen longitudes axiales más cortas porque son ojos más cortos, cámaras más estrechas, son ojos más difíciles de operar cuando tenemos la subluxación, y está asociada también a manifestaciones sistémicas como la braquicefalia, el tórax ancho, la braquidactilia, articulaciones hiperextensibles. Entonces, siempre que tengamos una ectopía lentis, que no sea traumática o pseudofiliativa, sospechar estas patologías sistémicas asociadas porque vienen de enfermedades congénitas. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier Bueno, duda, Guido, consulta, a ver si hay alguna pregunta que le quieran temas hacer al tediosos, doctor. los temas de anatomía, fisiología, embriología, ¿no? Es importante conocerlos para después entender, ¿no? Una vez que uno entiende la fisiología, la bioquímica, la anatomía cristalina, después se entiende el mayor desarrollo de las patologías, ¿no? Y cómo tratarlas. ¿Estás, Gaby? Guido, ¿cómo estás vos? Hola, Fabio. Hola Guido, hola Gabriel, ¿cómo andás? Todo lindo, todo lindo. Muy linda clase, Guido. Gracias, eh. Gracias a vos, Gaby. Bueno, te dejé en Bueno, tiempo para perfecto, tu Guido. Sí, presentación. de sobra, así que no corro. Espectacular. Ajá. Suerte. Gracias. Chao, Fabio. Un Voy abrazo Abrazo a, grande. grande. voy a Chao. Saludos a compartir. todos. Gracias, Guido. Gracias. Ok, Gabriel, ahí ya veo tu máquina. Bárbaro. Muy bien. Listo, cuando quieras, Gabriel. Excelente. ¿Se me escucha bien, Fabio? Sí, sí, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi buenas noches a todos.
Yo les voy a dar varias clases a lo largo de la carrera, pero esta no es precisamente la más entretenida, así que les pido que pongan atención. Es una clase que tiene una serie de datos que les va a ser muy útil para comprender un montón de detalles con respecto a lo que es el glaucoma en el futuro. Entonces vamos a hablar hoy de fisiología del humor acuoso y vamos a introducirnos en el tema diciendo que el 70% del peso corporal está formado por agua, el 50% de ese agua es intracelular y el 20% es extracelular. Hay una parte que es intersticial y una que es intravascular, ambas separadas por una membrana celular. La intersticial baña las células, es el 15% del peso corporal, y la intravascular, que es la volemia, es el 5% del peso corporal. El globo ocular pesa 10 gramos, 7,5 gramos es de agua, es decir, que una de 1.400 partes del líquido intersticial total del cuerpo está en el globo ocular. Ambos ojos tienen el 1/700 del líquido intersticial del organismo. El 70% está formado por agua, 5% como plasma, 15% como líquido intersticial y 50% como líquido intracelular, mientras que el 30% está formado únicamente por sólidos. El humor acuoso es 1 de 1.400, como decíamos, y este es el esquema de Gamble. Vamos a hablar un poquito de la barrera hematoocular, que está específicamente formada por el iris y el cuerpo ciliar. La barrera hematoocular cumple una función de permeabilidad selectiva, es decir, va a actuar separando la sangre del humor acuoso. A nivel del cuerpo ciliar hay un mecanismo que es la difusión, y a nivel del iris la ultrafiltración y la difusión. La barrera formada por el endotelio capilar, la membrana basal del endotelio capilar, el estroma, la membrana basal del epitelio pigmentario, epitelio columnar y la membrana basal del epitelio columnar. Como se ve en este esquema, explica que las uniones estrechas del epitelio no pigmentario son la zonula occludens, los gaps y la zonula adherens. Son del cuerpo ciliar, del iris y de la retina, son impermeables al paso de sustancias activas desde el interior de los vasos sanguíneos al segmento anterior del ojo. Esto es específicamente la barrera hematocular. Vamos a hablar ahora un poquito de la formación del humor acuoso. Acá tenemos unos esquemas que ustedes pueden ir leyendo del lado izquierdo. Yo les voy contando que el humor acuoso se forma en la pars plicata, que es la parte más anterior de los procesos ciliares. Son una densa red de capilares muy fenestrados, un fino estroma conectivo y un doble epitelio cuboide. El interno pigmentado por melanosomas y el más externo con gran actividad metabólica, con numerosas mitocondrias y retículo endoplásmico. En los laterales, los desmosomas permiten el pasaje de agua e iones. Los gap junction permiten el intercambio de moléculas, y las uniones occludens que están en la superficie frenan el exceso de pasaje de sustancias. La difusión y ultrafiltración del plasma, con la presencia de enzimas, forman una bomba de producción del humor acuoso. La formación del humor acuoso se debe a fenómenos pasivos y activos. Tiene un ritmo circadiano. Por la mañana, la explosión de catecolaminas por el estímulo adrenérgico produce la mayor formación de humor acuoso del día, con los registros más altos de presión intraocular en ese momento del día. La formación del humor acuoso se debe a fenómenos pasivos y activos, que son, vamos enumerando: difusión, en el que las sales difunden libremente a través de una membrana permeable hasta alcanzar igual concentración en ambos lados. La diálisis, que es el pasaje de agua del compartimiento acuoso al compartimiento vascular. La ultrafiltración, que es el pasaje de sales hacia el compartimiento acuoso acelerado por la presión hidrostática.
la presión osmótica, que es una fuerza producida por las partículas no difundibles que están en diferente concentración a cada lado de la membrana, el equilibrio electroquímico, que es que las cargas eléctricas a cada lado tienden a equilibrarse atravesando la membrana. El transporte activo, que es el pasaje de una sustancia de un lado al otro en contra de su concentración y con gasto energético. Y por último, el transporte catalizado, que es la acción de las enzimas en la transformación química. La formación del humor acuoso se debe a fenómenos pasivos y activos, y los más importantes son, como veíamos antes, la difusión que se da en el iris y la ultrafiltración y la secreción que se producen en el cuerpo ciliar. Dos enzimas están involucradas en la secreción del humor acuoso contra su gradiente de concentración con gasto energético: sodio-potasio ATPasa y la anidrasa carbónica. Como ven acá en el esquema, la formación del humor acuoso, vemos como desde y hacia los capilares hay un flujo de líquidos isolutos que circulan hacia uno y otro lado de la barrera hematoocular. En los procesos ciliares, el gradiente de concentración electroquímico forma el humor acuoso mediante la filtración desde los capilares. La producción se realiza en el epitelio no pigmentario. La tasa de producción es de 2 a 2.5 microlitros por minuto, con un recambio total en 90 minutos. Bueno, acá vemos la circulación del humor acuoso. Del lado izquierdo es un esquema en un ángulo abierto, y a la izquierda un esquema de lo que pasa cuando el ángulo está cerrado. En el ángulo abierto se produce el humor acuoso a nivel de los procesos ciliares, va a pasar entre el cristalino por detrás del iris, va a la cámara anterior y por último va a entrar en la red trabecular. Es secretado por el epitelio ciliar que recubre los procesos ciliares. La constante de rotación camerular de humor acuoso es de entre el 1 y el 1.5% del volumen por minuto. El flujo camerular genera diferencias térmicas. La temperatura es más fría hacia abajo, cerca de la córnea, y es más caliente hacia arriba, cerca del cristalino. Con respecto a la salida, hay dos maneras: el drenaje trabecular y el drenaje uveoescleral. En el drenaje trabecular, el mecanismo es colinérgico. Los receptores colinérgicos en el músculo ciliar provocan una contracción del músculo, provocando la apertura del canal de Schlemm y de las lameras trabeculares. Aquí tenemos el 90% del drenaje. Con respecto al drenaje uveoescleral, el humor acuoso pasa a través del cuerpo ciliar y de la raíz del iris hacia el espacio supracoroideo y después a la circulación venosa del cuerpo ciliar, coroides y esclera. Y este se lleva el 10% del drenaje. El drenaje no convencional o uveoescleral es presión venosa epiescleral independiente, ya que no depende de ninguna resistencia a la salida, por lo que la curva de salida es plano. El drenaje convencional o trabecular es dependiente de la presión venosa epiescleral y la curva de salida sube o baja en función de las variaciones de la presión venosa. La resistencia interna a la salida se encuentra principalmente ubicada en el trabeculado, el tejido yuxtacanalicular y la pared externa del conducto de Schlemm. La resistencia externa a la salida se encuentra en las venas acuosas, las venas lamelares, y dependen de la presión venosa de las venas epiesclerales. Un aumento de la presión venosa epiescleral por una modificación de la posición corporal con aumento de la presión venosa central redundará en un aumento de la presión intraocular. Ahí lo vemos en los esquemas. Con respecto a la presión del humor acuoso, las altas concentraciones de ácido ascórbico, ácido láctico y ácido carbónico generan una osmolaridad de humor acuoso mayor que la del plasma, lo que da origen a que la presión aumente a 15 milímetros de mercurio más menos 2.25 milímetros. La formación del humor acuoso en contra de la resistencia a su salida genera la presión intraocular. La presión es de 10 a 20 milímetros de mercurio, similar al del líquido cefalorraquídeo. La PIO constante mantiene las dimensiones oculares para la correcta formación de imágenes.
Los procesos que aumentan la secreción y la presión son la uveitis, la pseudoexfoliación, los mióticos y la rubiosis. La salida del humor acuoso puede estar disminuida o anulada en procesos pretraveculares. Cierre del seno, persistencia de restos mesodérmicos y falla trabecular. Las funciones del humor acuoso son mantener una presión intraocular constante que le va a dar forma y dimensiones al ojo, nutrir las estructuras avasculares que baña, que son el cristalino y la córnea, e intervenir en el metabolismo de las estructuras de la cámara anterior. Hay métodos de medición de la producción de humor acuoso que pueden ser químicos como los fluorométricos, el ciclo de sustancias y la perfusión, y físicos como la ventosa de succión o mucho más conocidos que todos estos, la tonografía. Composición del humor acuoso. El 99.69% es agua, es decir, que casi todo el humor acuoso es agua, y el resto está formada por sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de las orgánicas, las proteínas, la glucosa, la urea, la creatinina y el ácido úrico, que tienen una menor concentración que en el plasma, los ascorbatos, los lactatos y el ácido hialurónico, que tienen mayor concentración que en el plasma. Dentro de las sustancias inorgánicas tenemos sodio, que es de menor porcentaje, y potasio y calcio, que son de mayor porcentaje. Con respecto a las sustancias orgánicas que componen el humor acuoso, tenemos las proteínas, 5 a 16 miligramos cada 100 mililitros, es decir que es muy poco, 1000 veces menos que en el plasma, y el 2/3 son albúmina y el 1/3 es globulinas. Con respecto a la glucosa, 0,70 gramos por 100 mililitros debido al consumo del cristalino, córnea y cuerpo ciliar. El ácido ascórbico, la vitamina C, es 20 veces más alta la concentración que en la sangre, es secretado por el cuerpo ciliar y difundido también desde el plasma. El ácido láctico tiene una concentración 2 veces mayor que en el plasma. Es el metabolito de la glucólisis aeróbica del cuerpo ciliar, el cristalino y la córnea. El ácido hialurónico, que es un mucopolisacárido, está en mayor concentración que en plasma, es polimerizado en la pared del trabeculado por la enzima hialuronidasa. Con respecto a las sustancias inorgánicas, tenemos sodio en mayor concentración que en el plasma. La barrera hematoocular es impermeable al sodio. La bomba de sodio lo manda a la cámara posterior para mantener la tonicidad del humor acuoso. Con respecto al potasio y el calcio, en similar concentración que en el plasma. En resumen, el humor acuoso es formado en los procesos ciliares, que son 70 u 80, en su porción más anterior, que es la pars plicata, a través de la difusión y ultrafiltración del plasma por un epitelio sincicial de doble capa, atraviesa la pupila y recorre la cámara anterior. La salida es pasiva, a través de la vía convencional trabecular, atraviesa las trabéculas hacia el canal de Schlemm. Por vía uveoescleral fluye a través de la raíz del iris y la cámara anterior del músculo ciliar al espacio supracoroideo. El humor acuoso es una solución incolora que circula de la cámara posterior a la anterior con propiedades ópticas, determina la presión intraocular, regula el intercambio de metabolitos con córnea, cristalino y vitrio y elimina los restos hemáticos e inflamatorios. Bueno, eso es todo. Es una clase un poco densa, pero bueno, había que escuchar todo esto para recordar cómo es. Dejamos de compartir. A ver, Fabio, bárbaro, ¿tienen otra clase Gabriel. los chicos? Sí, tienen una más que ahora vamos a ver a qué hora entra el doctor Lucero Sá. ¿Hay alguna pregunta Bien. que quieran hacer al doctor Mazenga? A ver. Ujú. Ahí hay una pregunta, Gabriel, en el chat, si no te la leo. Sí, ¿cuál es el mecanismo por el cual la rubiosis aumenta la secreción? Se cree que el aumento de la vascularización
modifica el metabolismo a nivel de la superficie del cuerpo ciliar y que eso aumentaría la producción. No son, está más basado en las comprobaciones de mediciones que realmente en saber cuál es el metabolismo exactamente. Ah, bueno, a Ahí hay ver, ahí otra. agradece. No, estaba agradeciendo. ¿Alguna pregunta más que le quieran hacer al doctor? Si no, lo dejamos en libertad. Esperamos que entre el próximo doctor, que en realidad tenía más tarde, pero bueno, queremos de ver si puede Bueno, entrar un poquito antes, si no se quedan tanto tiempo esperando. muchas gracias a todos por escucharnos y gracias a vos, Fabio. No, Gabriel, todo bien. Gracias Chao, buenas por noches. participar, como siempre, Dale, Gabriel. gracias. Gracias. Te mando un abrazo. Igual, salimos del seminario. Dale, dale. Bueno, vamos a esperar ahora, entonces esperen unos minutos en línea hasta que entre el doctor, que tenía más tarde, pero bueno, va a tratar de entrar ahora así que aguarden unos minutitos.